long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes. Your work is... Hermanos, nuevamente bienvenidos aquí en su casa BNC en Brentwood, al norte de California. Queremos darle nuevamente la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar. Y queremos nuevamente exhortarle a que nos escriba, a que se comunique con nosotros, a que nos deje saber cómo usted se siente. Este día, que es hermoso día afuera, gracias a Dios no tenemos el olor tan fuerte del fuego. Vamos a estar hablando, su pastor va a estar hablando del perdón en este día. Y es un tema un poquito delicado porque ¿quién nosotros no hemos ofendido o hemos herido a alguien o nos han ofendido o nos han herido? Así que esté bien atento en este día porque va a ser un punto bien fuerte. Así que quiero orar, quiero invitarlos a que preparen su corazón, igualmente yo, porque es un tema que no es fácil, pero espero que usted se prepare con mucho amor y lo reciba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por la naturaleza. Gracias, Señor, que en medio de esta situación tú estás presente. Gracias, Señor, que tú nos cuidas. Señor, gracias porque tú provees día a día, no importa lo que está pasando. Y en este momento quiero orar por mis hermanos y mis hermanas. Quiero orar para que tú toques sus corazones, para como ungüento, Señor, toques heridas y sanes en el nombre de Jesús. Señor, que ellos aprendan a confiar en ti y este tema del perdón que nos toca a todos, Señor, de una forma a otra hemos herido a alguien o alguien nos ha herido. ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Señor, todo eso queremos ponértelo en tus manos para que vayas tocando y hablando a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos invitarlo a que continúe y escuche una hermosa canción. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa
que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Saludos una vez más en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la alabanza haya sido de bendición para su alma. Si ha estado con nosotros durante las últimas semanas, habrá notado quizás que hemos estado cubriendo algunos temas prácticos de vida cristiana. Como por ejemplo, estuvimos hablando sobre el desánimo, sobre mantenerse uno animado en las cosas del Señor. La semana pasada estábamos hablando sobre la confianza, sobre cómo crecer y caminar en confianza con Dios. Hoy vamos a estar hablando de otro tema que lo considero yo práctico para la vida cristiana, y este es el tema del perdón. Yo espero que estos temas estén siendo de bendición para su alma, y les quiero confesar, les quiero dar una petición de mi corazón. Me gustaría escuchar si estos temas están siendo de bendición y cómo pueden o han sido de bendición para ti. Me encantaría muchísimo, es mi oración, si el Señor me concediese a mí la oportunidad de escuchar de ti. Y si deseas y si eres movido para comunicarte conmigo, hazlo, te pido, a través de nuestro correo electrónico a info@brentwoodnc.org. Me encantaría escuchar de ti, me encantaría saber cómo puedo orar por ti, me encantaría escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que te invito, te exhorto, te pido que me dejes saber cómo el Señor está hablándote a ti. Así que, como te digo, estamos hablando de estos temas que yo denomino, yo califico como temas prácticos de la vida cristiana. Y como te dejé saber ya, vamos a estar hablando en la tarde de hoy acerca del perdón. Un tema algo difícil quizás porque es sensitivo. Es un tema que yo sé que a veces remueve fibras íntimas de nuestro corazón. Y te pido que con sensibilidad, con disposición en tu corazón, abras tu corazón al Señor. Dejes que el Espíritu de Dios a través de su palabra te hable. Yo pienso y creo, y es mi experiencia, que cuando nosotros dejamos que el Señor hable a nuestro corazón en este tipo de tema, que es sensitivo para nosotros, es emocional, es cargado, es un tema cargado, Dios puede hacer grandes cosas. Y esa es mi confianza, esa es mi esperanza y esa es mi oración. Vamos a estar utilizando un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Y le he pedido a mi esposa, mi amada esposa, que nos dirija en la lectura de esta porción bíblica, que como te digo, se encuentra en el capítulo 18 de Mateo. Déjame presentarte primero el título o el tema como
lo vamos a ver en la tarde de hoy. Y como te dije, este es acerca del perdón, pero mi perspectiva es hablar del perdón como una medicina divina para tu alma. Ese es mi punto de referencia en la tarde de hoy. El que podamos ver el perdón como una medicina divina para tu alma. Otra vez te digo, esta porción que vamos a estar utilizando, esta tarde, es del Evangelio de Mateo, capítulo 18, los versos del 21 al 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, Orlin. Este es un pasaje que es un poquito, voy a reconocerlo, un poquito duro, áspero, directo. Es difícil para oír cuando nos acercamos a él. Voy a acercarme humildemente a este tema reconociendo que es un tema, como dije anteriormente, es un tema cargado, sensible. En algunos de nosotros puede llegar a las fibras más íntimas de nuestro corazón. No voy a acercarme a él de una manera de superior, como si yo me considerara superior a ti. No, es algo sensible también para mí mismo. Es algo que nos reta a cada uno de nosotros. Pero es un tema que es sumamente necesario, porque el perdón, como es mi punto de referencia en la tarde de hoy, el perdón es una medicina. El perdón es un recurso. El perdón es una herramienta. El perdón es un arma que Dios nos da, que Dios nos capacita, que Dios nos equipa con el fin de poder sanar, curar, vencer, aún más hasta poder alentarnos para poder vivir la vida, alcanzar vivir la vida que Dios desea para nosotros. La falta de perdón puede ser un obstáculo, puede ser un impedimento, puede ser una piedra de tropiezo para el creyente. Un creyente que no tiene la capacidad, la estrategia
que no sabe perdonar, que no ejecuta el perdón, va a ser un creyente incapacitado de poder llegar a vivir la vida que Dios tiene planificado para él. Déjeme tomar el tema a través de 4 puntos y los voy a tocar rápido. Así que espero que tomes nota. Si es necesario, hasta vuelve a escuchar la plática, la reflexión, si es que llegases a quedarte un poquito corto del mensaje. Pero voy a moverme un poco rápido a través de estos 4 puntos acerca del perdón. El primero de estos puntos que quiero contestar o abarcar es cuál es la perspectiva divina del perdón. Es ver el perdón desde la perspectiva divina. Y comienzo aquí porque lo considero lo más importante. Es una de las más grandes áreas de malinterpretación de muchos, que no capturamos, no entendemos que el perdón tiene que verse desde una perspectiva divina. Dios nos habla acerca del perdón desde su perspectiva. Yo no puedo ver el perdón desde ninguna otra perspectiva, sino desde la perspectiva divina. Dios nos exhorta, nos encomienda, nos exige que entendamos el perdón desde su perspectiva. Ese es el mensaje de este pasaje que estuvimos viendo, uno de esos mensajes, donde el Padre, el Señor, confronta al siervo que no vio perdón, que no actuó en el perdón desde la expectativa divina. ¿Cuál es la perspectiva divina del perdón? En primer lugar, el perdón es algo personal para Dios. Cuando Dios habla del perdón, nosotros notamos que el perdón es algo que Dios se refiere en términos personales. Déjame ver si lo puedo explicar bien. Cuando hay un asunto entre hermanos, entre individuos, entre hijos de Dios, cuando hay un asunto que requiere ser perdonado, Dios lo explica desde su perspectiva y lo hace en términos personales. Cuando alguien ofende, cuando alguien traiciona, cuando alguien peca contra ti, Dios remueve esa persona de la fórmula del perdón. Dios remueve ese hermano o esa persona que pecó contra ti y Él asume una posición en el dilema. Él asume una posición en la fórmula del perdón. Dios toma el perdón, el asunto del perdón, como una forma personal. Dios cambia la perspectiva que nosotros muchos asumimos cuando alguien peca contra nosotros, nos ofende o nos traiciona. Nuestra perspectiva usualmente es que es un asunto entre esa persona y yo. Hay una deuda entre esa persona y yo. Hay un problema entre esa persona y yo. Es un asunto entre esa persona y yo. Y en nuestra ecuación, nosotros no incluimos a Dios. Y Dios se inmiscuye. Dios cambia la ecuación del perdón. Y Él remueve la persona y lo hace un asunto entre Dios y yo. Ya la persona no es un factor determinante, es un factor secundario. Y la fórmula principal del perdón es una fórmula donde Dios
y yo somos los factores primarios de este asunto. Dios lo hace personal, porque cuando yo no actúo en perdón hacia aquel que me ha ofendido, mi relación con Dios viene a ser el factor principal del por qué yo debo perdonar. Es por eso que en este pasaje que leímos dice que de la misma manera en que Dios nos ha perdonado, es la misma manera en que Dios espera que yo perdone al que me ofende. La perspectiva divina trae la fórmula en donde Dios es el factor principal. Mi relación con Dios es mi factor principal. No la ofensa, no el pecado hecho en contra mía, no la traición causada en contra mía, no la persona que se ha puesto en oposición a mí, en mi relación con Dios. Dios traduce la fórmula a mi relación con Dios y a lo que Dios ha hecho por mí. En segundo lugar, la perspectiva divina del perdón es que el perdón es una expectativa de Dios. Cuando alguien ha ofendido, ha causado daño, ha traicionado o pecado en contra mía, Dios inmediatamente tiene una expectativa de mí como hijo de Él. El perdón viene a ser la expectativa, lo que Dios espera, el fruto, la consecuencia, la acción que Dios espera en mí como su hijo cuando alguien peca en contra mía. El perdón viene a ser el objetivo, la expectativa de Dios de sus hijos. Cuando alguien peca, ofende o traiciona a sus hijos, Dios espera que sus hijos tengan una actitud y actúen con perdón. Es una expectativa de Dios. Y en tercer lugar, la perspectiva divina del perdón es que el perdón causa una reacción en Dios. Por cuanto el perdón es la expectativa de Dios hacia sus hijos, cómo sus hijos reaccionen, actúen en frente a la ofensa por causa de la deuda, por causa de lo hecho en contra de ellos, Dios va a reaccionar de acuerdo a cómo sus hijos reaccionen. Míralo así. Es una reacción en cadena. Cuando alguien me ofende, Dios tiene una expectativa de mí. Y si yo actúo de acuerdo o no de acuerdo a su expectativa, así Dios reaccionará. Fíjate la historia, nota la historia que leímos, donde el Señor que perdonó al siervo la deuda, reaccionó con enojo. Esa es la historia. El Señor se enojó en contra del siervo porque no actuó como el Señor esperaba. No actuó con la misma misericordia con la que él fue tratado. Dios tiene una expectativa y por consecuencia nosotros como hijos de Él causamos una reacción en el corazón de Dios de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos con o sin o con ausencia de perdón hacia aquel que nos ofende.
Dios puede sentirse, nota cómo lo estoy diciendo, es la reacción de Dios. Dios puede sentirse con orgullo o puede sentirse defraudado, con dolor, cuando nosotros como sus hijos actuamos de acuerdo a su expectativa o actuamos corto de su expectativa. El perdón es vital, porque cuando Dios nos ha perdonado, Él tiene la expectativa de que de la misma manera nosotros reaccionemos y actuemos en contra de aquellos que han actuado en contra nuestra. Así que una de las cosas más importantes cuando hablamos del perdón es que entendamos la perspectiva divina del perdón. Lo segundo que quiero que veamos es lo que el perdón no es. Me he encontrado a través de mi experiencia como ministro que hay muchas personas que tienen problemas en perdonar porque tienen una expectativa o una definición incorrecta de lo que el perdón es. No entienden lo que el perdón es. Y para yo hablar sobre lo que el perdón es, yo creo que es importante que yo hable primero de lo que el perdón no es. ¿Qué el perdón no es? Pues déjame decirlo así. El perdón no es una emoción. El perdón no es un sentimiento. No es una emoción. A veces hay personas con las cuales yo he hablado que me dicen, es que yo no siento perdonarlo o perdonarla. Pues ¿sabes qué, amado mío que me escuchas? Te lo digo esto con mucha humildad, pero te lo digo en el amor del Señor. Nosotros nunca nos vamos a sentir perdonar a alguien. Porque el perdón es algo que es requerido, pero que es en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros buscamos una emoción que nos mueva a perdonar a alguien, nosotros no vamos a encontrar esa emoción. Porque el perdón no es una emoción, porque el perdón no es un sentimiento. El perdón tampoco significa que va a haber una restauración. Esto, amado mío, yo quiero hablarte con mucha sinceridad y ternura. Esto es uno de los grandes desengaños y desilusiones de muchos creyentes. Nosotros confundimos lo que es el perdón con lo que es la restauración. Cuando Dios nos pide que perdonemos, déjame decirlo de esta manera, déjame ser más directo. Cuando Dios nos exige, nos demanda, cuando Dios espera de nosotros que perdonemos al que nos ofende, eso no significa que Dios exija o espere que haya restauración. La restauración y el perdón son dos cosas totalmente diferentes. El perdón es un acto. La restauración es un proceso. Un proceso que quizás logre o nos lleve a una restauración completa a como estaba una relación, o un proceso que nos lleve a una relación diferente a como estaba. Mira, déjame poner este ejemplo. Una de las experiencias más difíciles, más traumáticas del ser humano es la traición. Cuando alguien te traiciona, eso es una de las experiencias más traumáticas del ser humano.
Porque para alguien llegar a traicionarte, tiene que haber entrado en un círculo de influencia muy íntimo a ti. Un extraño nunca tendrá la capacidad de traicionarte, porque la traición es cuando una expectativa o una confianza ha sido violada. Alguien que te traiciona es alguien que tú le has brindado, les has otorgado un acceso de intimidad y de confianza en ti. Tú te has puesto vulnerable hacia aquella persona que te ha traicionado. La persona que te ha traicionado, tú has depositado una expectativa y tú has depositado una confianza, y por cuanto tú has permitido que esa persona se allegue a ti y tú te has hecho vulnerable a la persona, cuando la persona te ofende o cuando la persona peca en contra de ti, eso es una traición. Tú te has sentido o has sido traicionado o traicionada. Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, ser traicionado, pasar por una traición es parte de la vida. Personas van a ser traicionadas, te van a traicionar. Hay muchos que te van a traicionar. Tú vas a pasar por traición a diferentes niveles. Tú vas a sentirte traicionado o traicionada y tú vas a traicionar a alguien. Es inevitable que tú llegues a traicionar a alguien. Porque como te dije, la traición es cuando alguien pone una expectativa en ti y tú no logras cumplir o llegar a esa expectativa. A veces tú traicionas a alguien y tú no te das cuenta. Porque alguien pone en ti una expectativa que tú no pediste y de repente tú haces algo, dices algo que haces sentir o traicionas a esa persona. Y cuando una persona es traicionada o traicionado, esa persona necesita lidiar, manejar, responder a esa traición. Una traición que no es tratada, una traición que no es enfrentada, puede ser una raíz de amargura por el resto de la vida de ese individuo. Y cuando alguien nos traiciona, nosotros necesitamos atender esa traición, porque si no atendemos la traición, puede causar en nosotros una ausencia de volver a ser vulnerable ante otra persona. Esto es lo que quiero decir. Cuando alguien me traiciona, cuando alguien te traiciona, tú tienes que enfrentar, trabajar, tratar esa traición, sanar esa traición. Porque si una persona no enfrenta la experiencia de traición, va a causar a que esa persona se recluse, se aísle y no desee volver a confiar en nadie. Y cuando una traición no es enfrentada y tratada, puede causar que esa persona no vuelva a tener intimidad con nadie. Una persona traicionada que no ha logrado
enfrentar esa experiencia de una forma saludable puede ser una herramienta para el enemigo para robarle a ese creyente la oportunidad de tener relaciones íntimas y fructíferas en el resto de su vida, porque esa persona traicionada puede asumir una posición de no perdonar y de quedarse con esa actitud de decir, yo no vuelvo a pasar por ahí. Y yo te tengo una dura palabra, pero que viene del Señor, amado mío y amada mía, y escúchame con mucha ternura, porque lo digo con mi corazón en la mano. Cuando alguien te ha traicionado, amado mío, no dejes que el enemigo robe de ti la bendición de tener relaciones íntimas y personales con otra gente. Porque la traición es parte de la vida. Y yo sé que estas palabras son duras para alguien que me pueda escuchar en la tarde de hoy, pero te lo digo con mucha ternura. La traición es parte de la vida. Tú tienes que poder vencer la experiencia de la traición. Jesús fue traicionado. Y Dios nos equipa, nos da el poder, la fortaleza, las herramientas para uno poder vencer una experiencia de traición y perdonar y transformar una traición en una bendición. Dios, su espíritu, su amor puede lograr causar en tu vida que una traición venga a ser una bendición para tu alma. Pero eso es imposible que se dé sin que tú no puedas perdonar. Y una de las cosas que causa en nosotros impedimento para poder perdonar a la persona que nos ha traicionado es la mentira de pensar que el perdón y la restauración es lo mismo. Yo puedo perdonar a alguien que me ha traicionado. Eso no significa que la relación entre la persona que me ha violado y yo venga a ser la misma. Mira, cuando alguien me ha traicionado y yo he logrado procesar esa traición y he logrado perdonar a esa persona, mi relación con esa persona puede ser mucho mejor de lo que era antes. O diferente, distinta. Nuestra relación puede cambiar. Porque, como dije, el perdón es un acto, pero la restauración es un proceso. Y es un proceso en el cual hay que invertir. Hay que invertir y uno tiene que estar dispuesto a buscar una restauración si uno lo desea. Dios nos pide a nosotros en su Escritura que mientras que esté de nuestra parte estemos en paz con todos. ¿Qué significa eso? Que no haya entre tú y el hermano un distanciamiento causado por falta de perdón. Que haya paz, que no haya enemistad entre hermanos. Pero eso no quiere decir que tiene que haber confianza.
Que haya paz no significa que haya confianza. En tu círculo de relaciones, en tus círculos de intimidad, hay personas que tú has permitido que entren a un grado de mayor intimidad y hay otros que no. Esa es la realidad de la naturaleza de las relaciones humanas. No todo el mundo que tú conoces y que son hermanos en la fe, necesariamente tú tienes confianza con ellos o tú tienes intimidad con ellos. Eso es natural. Eso es natural, eso es común. Hay personas que tú amas en Cristo, que tú tienes relación, que tú tienes koinonía, que tú tienes comunión, pero no necesariamente tú tienes intimidad con ellos. Eso está bien. Uno es selectivo con las personas con las cuales tú eres más íntimo. Pero son precisamente esas personas con las cuales tú le das ese grado de intimidad que tienen la capacidad mayor, la posibilidad más grande de traicionarte. Porque tú no tienes las mismas expectativas de todas las personas con las cuales tú te relacionas. Dios nos demanda, espera que nosotros perdonemos. Pero eso no quiere decir que Dios espera que nosotros tengamos intimidad con todo el mundo. El grado de confianza y de intimidad va a ser diferente entre hermanos. Pero sí, yo quiero darte a ti esta verdad. Porque hay gente, hay creyentes que se sienten que no pueden perdonar porque confunden que cuando perdonan tienen que restaurar, tienen que confiar otra vez. Y eso, amado mío, te lo digo en el amor del Señor, no es lo mismo. Dios nos exige y espera y demanda el perdón porque Él nos ha perdonado. Pero la confianza, el grado de restauración, eso es entre dos. Es una vía que va en dos direcciones. Y tú no tienes el mismo grado de confianza con todo el mundo. Entonces, ¿qué es el perdón? ¿Qué es perdón? Si el perdón no es lo mismo que una restauración, y si el perdón no es una emoción o un sentimiento, entonces, ¿qué podemos nosotros ver en base al fundamento bíblico que es el perdón? Pues lo primero que te quiero decir es que el perdón es una decisión. Mira, no es una emoción, pero es una decisión. Es un acto. Como en la historia que leímos, como en el pasaje que leímos, el Padre espera que nosotros perdonemos porque hemos sido perdonados. Esa es la expectativa de Dios. Y el perdón, es por eso que el perdón es una decisión de la voluntad. Es por eso que el perdón es tan difícil. Porque el perdón es un acto de sometimiento a la voluntad de Dios. Cuando alguien nos ofende, nosotros nos sentimos, la carne, el ego, se siente con el poder de demandar. Cuando alguien te ofende, tú sientes que hay una deuda que tiene que ser validificada y una deuda que tiene que ser cumplida. Tú sientes que hay una deuda que tiene que ser cumplida, que tienen que pagarte. Tú te sientes que esa persona te debe algo. Y eso es una plataforma de superioridad, porque alguien te debe. Esa es la historia que acabamos de leer en Mateo 18. Que aquel al cual se le fue perdonado su deuda fue a los consiervos que de repente se siente superior porque le deben a él. Eso es lo que la ofensa
produce en la carne del ser humano. Cuando alguien me ofende, mi carne se siente con la superioridad y con el poder de demandar retribución. Y es por eso, amado mío, que me escuchas, que el perdón demanda, exige de nosotros que nosotros entreguemos nuestro derecho de retribución a Dios. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que mía es la venganza, dice Jehová. Cuando alguien nos debe algo, no es de nosotros vengarnos o cobrar la deuda, es de Dios. No es nuestro asunto. Nuestra expectativa es con Dios. Y cuando Dios ve que ante nosotros, que en contra nuestra, alguien ha causado daño, Dios espera que nosotros le demos a él la deuda que nosotros tenemos con el hermano. La deuda que el hermano tiene en contra nuestra, Dios espera que se la pasemos a él, que se la demos a él. Porque el hermano, aquel que ha pecado en contra nuestra, tiene un asunto con Dios que resolver. Y la exigencia, la expectativa de Dios que yo perdone, es una decisión que yo tengo que tomar de someterme a la voluntad de Dios, de entregar esa deuda a Dios y de no pedir retribución en contra de aquel que me ha ofendido. Es un acto de obediencia a la expectativa de Dios. El perdón, por cuanto es así, el perdón es una respuesta. Es mi respuesta al amor de Dios. Es mi respuesta a la misericordia que Dios ha derramado en mí. Es mi respuesta a la gracia que yo he recibido de Dios. Mi perdón es la respuesta a Dios de su amor, gracia y misericordia por mí. Yo perdono como respuesta al amor, al perdón, a la gracia y a la misericordia de Dios. El perdón es una causa. Es la causa por la cual mi vida espiritual florece o decae. Voy a volver a decir eso. El perdón es la causa, es el factor por lo cual mi vida espiritual florece o decae. Te voy a leer este pasaje que está también en Mateo capítulo, pero está en Mateo capítulo 6. Te lo voy a leer para que lo escuches. Mateo 6, versos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, amado, es tan claro, es como está escrito. Mi orgullo, mi falta de misericordia o mi falta de gracia hacia aquel que me ha ofendido va a causar, por eso es que dije que el perdón es una causa, va a causar que mi vida espiritual dé frutos o sea estéril. La palabra del Señor también nos dice a nosotros que si yo vengo al altar a ofrecerle a Dios mi adoración, mi sacrificio. Y dice la Escritura, si yo me doy cuenta allí que yo tengo algo en contra de otro, dice la Escritura, me exhorta, deja allí tu ofrenda, deja allí tu sacrificio, deja allí tu adoración y ve
y reconcíliate. Ve y haz paz con tu hermano. No restáurate, reconcíliate. Atiende tu necesidad de perdón y entonces regresa y vuelve y entrega tu sacrificio. Porque tu falta de perdón, tu actitud de orgullo es una piedra de tropiezo en tu relación con Dios. La Escritura nos dice que tus oraciones pueden no ser escuchadas por causa de tu ausencia de perdón. Entonces, por último, ¿qué yo necesito para perdonar? Si yo necesito perdonar a alguien, ¿qué yo necesito para perdonar? Lo primero que tú necesitas es una razón. Y la razón te la da Cristo. Tú necesitas una razón y la razón te la da Cristo. Esto te va a sonar duro, te lo dije, y perdóname si te suena duro, pero te lo tengo que decir en el amor de Cristo. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que se creen que tienen que esperar que la gente le pida perdón, que la persona demuestre arrepentimiento. Amado mío, eso es una mentira. El perdón no requiere que aquella persona que ofende demuestre arrepentimiento. La única razón que tú necesites para perdonar ya te la ha dado Cristo, porque Él te ha perdonado. Tú perdonas porque Dios te ha perdonado, no porque la otra persona desee ser perdonada. Tú no perdones porque la otra persona te ha pedido perdón. Eso es una actitud de orgullo donde tú te mantienes en una posición de superioridad esperando que la otra persona se humille porque tú deseas que la otra persona sienta lo que tú sientiste. Amado mío, te pido en el amor del Señor que veas la perspectiva divina. Dios no ve el perdón así. La única razón que tú necesitas es el amor y el perdón que ya Dios te ha dado. Tú necesitas una perspectiva diferente, eso es cierto. Tú para perdonar necesitas una perspectiva divina de entender que el perdón es entre tú y Dios. Dios te ha dado la razón, Dios es la razón, Dios es el porqué. Y Dios espera de ti y de mí que perdonemos. Y en tercer lugar también el perdón es una expectativa. Tú debes esperar que cuando tú perdones, Dios se agrade, se regocije en ti. Eso es cierto. La expectativa de aquel que perdona es que tú vas a estar en una mejor, más fructífera relación con Dios. Dios bendice al que se humilla y Dios rechaza al orgulloso, al soberbio. Dios se regocija del que se humilla de corazón, pero Dios repudia al que es orgulloso. ¿Cómo yo sé cuando yo perdono a alguien? Pues déjame decírtelo así. Tú sabes cuando tú has logrado perdonar a alguien, cuando tú bendices y oras por aquel que te ha causado daño. Jesús dijo en Lucas capítulo 6, nos encomienda y nos exhorta a que nosotros oremos por nuestros enemigos y bendigamos a los que nos maldicen. Cuando yo logro humillarme delante de la presencia de Dios y de todo corazón brota de mí el deseo y el amor de orar y bendecir por aquellos que me han hecho daño, tú has logrado perdonar. Porque el amor de Dios fluye sobre ti, el perdón de Dios sana tu alma y ha sacado de ti todo tipo de raíz de amargura que pueda causar en ti un obstáculo y un daño que ha prohibido que la bendición de Dios fluya en ti. Te exhorto, amado mío, hermana mía,
amigo que me escuchas, Dios está esperando que tú estés preparado para recibir su bendición. Pero para que eso fluya en ti no puede haber ningún tipo de raíz de amargura causada por el orgullo o la ausencia, por la ira o por la ausencia del perdón en contra de tu hermano o de aquel que ha pecado en contra de ti. Dios nos llama en la tarde de hoy a que vengamos a Él y le entreguemos a Él toda carga, todo dolor, toda causa de amargura que otros han causado en ti porque te han ofendido, traicionado o pecado en contra tuya. Si tú has estado herido, si tú estás herido, ven a Él. Si tú estás cansado, ven a Él. Él sanará tu alma. Él perdonará tus pecados. Y Él causará en ti el poder de que tú puedas vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Déjame orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, yo vengo a ti humildemente. Reconozco en la tarde de hoy que tu palabra es tanto para mí como para cualquier aquel que me ha escuchado. Porque tu palabra a veces dura, es como una espada de dos filos que penetra, pero su propósito es sanar y edificar. Y en la tarde de hoy yo reconozco que tu palabra puede haber sido dura para el oyente, pero te pido que sea como un ungüento, como un aceite que sana la herida que sangra, que viene para cubrir y para unir, para cerrar una herida que quizás está ahí por muchos años. Y te pido, Señor, que tú humildemente, con mucha dulzura, tu palabra, Señor, nos retorne atrás vacía y nos mueva a arrepentimiento y que nos mueva a perdonar, para que de esa manera ya el enemigo no tenga más terreno en nuestra alma en el cual trabajar, entregándote a ti, oh mi buen Dios, todo dolor, toda deuda, toda causa de retribución que nosotros creamos tener, y podamos amar a aquel que nos ha herido de la misma forma en que tú lo amas. Oh Espíritu de Dios, fluye a través de nuestra alma y nuestro corazón y restaura nuestro corazón, para que seamos sensibles al toque tuyo. Te lo pido humildemente en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Para ti sea toda la gloria. Amén. Y amén. Amado mío, escucha otra vez esta alabanza que la hacemos para la gloria de Dios, pero esperamos desde lo más profundo de nuestro corazón que sea de bendición para tu alma. Dios te bendiga y déjame escuchar de ti. Recibe bendición de Dios. Cristo te amo.
Cristo te amo, te amo. As long as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes, your work is on display. Jesus, I love